Hace 50 años fue asesinado el padre Carlos Mujica, figura central de las décadas 60 y 70. Enemistado con la derecha peronista de la AAA y con la izquierda peronista de Montoneros, fiel absolutamente a Juan Domingo Perón, nadie dudó en aquel momento de que el asesinato había sido digitado por Montoneros. Como en tantos otros temas, el kirchnerismo cambió los relatos. Se inventó un Mujica amigo de los Montoneros hasta el final y le tiraron el muerto a la AAA. En un homenaje que se le hizo al padre Mujica a 20 años de su muerte, apareció Mario Firmenich, líder de Montoneros. Esto fue lo que ocurrió. ¿Por qué se lo mató? Porque era una persona excepcional. Por eso lo mataron. No fueron montoneros. Eso es una infamia, por favor. Por favor. ¿Por qué no quiere hablar de otras cosas? No respondo infamias, ¿eh? No respondo infamias. Fue una pregunta, yo no lo estoy. No respondo infamias, es una infamia, no es una pregunta. La infamia ofensiva a una persona que ha sido mi formador personal. Así que, por favor, retírese. Retírese. Cuénteme qué es. Retírese, no le voy a responder más. Lo que estamos haciendo es recorrer juntos este homenaje. Por favor, que se retire de acá. Esta es la hermana de Carlos. Le voy a pedir que se retire porque nos está ofendiendo con su presencia. No, vea, señora. Usted es un hombre que hizo mucho daño en el país. Le pido por favor que se Usted es la retire. hermana de Carlos, yo soy discípulo de Carlos. Sí, no, discípulo no. Si fuera discípulo hubiera sido otra su historia. Soy discípulo. Por favor, se retira. ¿Discípulo de quién sos? A pesar, se ha empezado en este momento, formar una agresión en contra de Mario Firmenich. La gente está sumamente enojada por la presencia de Mario Firmenich en esta manifestación. Ustedes lo encontraron. No nos quiso responder cuando le preguntamos si habían sido los montoneros. Él me dijo, no les voy a responder una infamia. La gente está realmente muy indignada. Esta marcha, que era sumamente tranquila, perdió la calma con la presencia de Mario Firmenich. Usted vio, yo estaba hablando con Mario Firmenich, le pregunté, ¿fueron los montoneros? Y me dijo, retírese, no voy a contestar infamias. ¿Por qué usted no quería que él estuviera acá? Yo no quiero que esté acá. Primero, yo no sé si fueron los montoneros o fue la AAA. Sé que las mismas ganas tenían unos, ese grupo, esa fracción. Porque los montoneros, podemos hablar de los montoneros, hubo de todo. Pero sobre todo el señor Firmenich creo que es un asesino que dejó morir a sus compañeros, un hombre que lo único que hizo fue confundir y que no puede estar diciendo que él fue el discípulo del padre Mujica. Porque si él fuera el discípulo del padre Mujica no estaría vivo, ni estaría acá, ni estaría haciendo las cosas que está haciendo. El periodista y escritor Ceferino Reato, en su libro Padre Mujica, desmonta ese relato. ¿Tiene sentido hablar de esto 50 años después? Quizás si nunca desmontamos los relatos de todos estos años, nunca podremos hacer pie. Nada se construye sobre la mentira. Por eso fui a hablar con el periodista y escritor Ceferino Reato. Ceferino, ¿cuánto hace que mataron al padre Mujica? Y se van a cumplir 50 años. ¿Y por qué después de 50 años es importante hablar de su asesinato? Bueno, yo creo que es un personaje que trasciende su época y que nos permite entender dos décadas importantes. Los 70, pero también los 60. Ajá. Y como él estuvo en esas dos décadas y fue un protagonista, ya digo, importante, creo que a través de él podemos comprender algunos enigmas. Por ejemplo, ¿por qué tantos jóvenes de clase media alta y alta, de hogares antiperonistas, se hicieron peronistas y casi simultáneamente guerrilleros? Y es una persona que él es de un origen muy acomodado, la élite porteña, el papá abogado del Partido Conservador, político también, obviamente, y la mamá descendiente de terratenientes, ¿viste? Entonces ellos están muy bien, y él es antiperonista. Incluso ingresa al seminario de una manera sorpresiva porque era muy carismático, muy simpático, muy deportista, muy de gran sentido del humor, el preferido de papá y mamá, y decide entrar al seminario, pero ahí sigue siendo antiperonista y festeja el golpe de Estado contra Perón en el 55, va a la plaza con una bandera argentina, me río porque uno de sus amigos del barrio era Mariano Grondona, pero después comprende que hay otra vida, la vida de los pobres. ¿Comprende o le da culpa? No, yo creo que lo entiende. Nunca tuvo culpa, ¿eh? Ajá. Que eso es una cosa muy positiva en él, para mí.
no es una persona que se acerca a los pobres desde el resentimiento Ujú. o desde la culpa, que en algún sentido se parecen, sino de una genuina vocación por ayudar, que tiene que ver con la caridad católica, para mí el sentido del amor, y eso lo descubre cuando está terminando sus estudios en el seminario. Él va a hacer una especie de práctica al barrio de Montserrat. Había un cura amigo que se llama Juan José Iriarte, y ahí era zona de muchos conventillos y casas tomadas, y ahí descubre la pobreza. Pero la pobreza estaba mucho más cerca, porque él era de Retiro y tenía la Villa 31. Después, fortuitamente, va a descubrir la Villa 31. Pero hasta ese momento está en Montserrat. Descubre que también los pobres tenían mucha añoranza del peronismo, y después se recibe. Y como el papá tenía tan buenos vínculos en la alta sociedad porteña, enseguida lo destinan a la curia, secretario, uno de los secretarios del cardenal Cachano. Y le dan también un puesto de cura, claro, en la parroquia del Socorro, que era la parroquia del barrio. Pero él se va un año, a hacer un año sabático a Reconquista, porque este cura Iriarte lo habían nombrado monseñor, obispo. Reconquista en el norte pobre de Santa Fe. Claro, y ahí ve el tema de la pobreza. Y vuelve a tomar sus trabajos, y ahí las hermanas del colegio Malincrot, que habrían abierto una especie de sede, subsede en la Villa de Retiro para ayudar a los pobres, lo nombran capellán, porque tenía buen apellido, porque era joven. Después lo van a echar porque era Por unas demasiado ideas, progresista. Pero ahí descubre la Villa de Retiro y centra su acción pastoral. ¿Y su unión con la cuestión política? Y en paralelo, él se va haciendo peronista, con eso que se da tanto. Y si los pobres son peronistas, me hago peronista. Menos mal que no era maoísta. Pero bueno, Un poco simplista el pensamiento. siempre es un pensamiento simplista. Por eso, después, bueno, lo va a hacer un poquito más sofisticado. Él conoce en el 68 en Madrid a Perón. Él también tenía mucha energía, andaba por todos lados. Descubre la televisión, y la televisión un poco lo descubre a él, porque daba muy bien en cámara, tenía una pinta de galán y era apasionado y polémico, y eso da en la tele. Daba antes y da ahora. O sea, ¿había sido en su momento un personaje mediático? Totalmente. Ajá. Uno de los grandes personajes mediáticos de los 60, 70. Su gran debut fue en Tiempo Nuevo, Con y Neutra. dijo una frase que despertó mucha polémica, que era algo así como que el socialismo es el régimen que más se parece a cómo vivían los antiguos cristianos. Bueno, despelote importante, más proveniendo de él. Igual da la impresión de que no era un proceso que solo estaba transcurriendo en Argentina, ¿no? Totalmente. La juventud del mundo estaba en eso. La juventud del mundo, porque en los 60 es una década de cambio, y donde la juventud aparece como un sujeto político por primera vez. Ahora es muy frecuente decir los jóvenes, pero en este momento, hasta los 60, los jóvenes eran jóvenes nada más. No estaban destinados a tener un rol protagónico por su edad. Ahí aparece la juventud y Está la guerra de Vietnam, ¿no? En Claro. Estados Unidos, la lucha. y una gran impugnación a la sociedad capitalista, consumista, conservadora. Proceso que se da también en la Iglesia, donde hay un cambio importante en el Concilio Vaticano II, del 62 al 65, que irradia todo ese proceso de cambio, ese ideal de cambio, hacia todos lados, incluido América Latina e incluida la Argentina. Y acá, claro, con Mujica y otros curas, que son muchos, esa impugnación a la sociedad lleva o le agrega un condimento muy fuerte, que es una sociedad además pecadora. Todo eso lleva a cambiar, aparece el socialismo como una de las posibilidades de mejorar el capitalismo, de superarlo. Y no tanto en el caso de los curas progresistas argentinos, el socialismo soviético, sino el chino. Y ahí, claro, Mujica, que era un personaje muy, muy pragmático, pero también
un poco superficial, elogia mucho la revolución cultural china. Supongo que creerá que era una revolución cultural, digamos. Hasta ahora estás describiendo un personaje bastante ingenuo. Ingenuo es muy ingenuo. Yo creo que es ingenuo, voluntarioso, pero en ese momento de los 60 de una gran ingenuidad. Por ejemplo, hay una anécdota cuando él va a Cuba. Jorge Rulli, que fue un legendario guerrillero y demás, ¿Sí? después militante ecologista, estaba en Cuba y lo aloja en la casa que le habían dado. Y él describe un personaje muy ingenuo que llegó con una gran devoción a la Revolución Cubana, pero que se fue con muchas dudas sobre ese régimen. Pero creo que era también hay un rasgo de ingenuidad y de frivolidad, que me parece que otra de las cosas buenas que tiene Mujica es que nos permite describir un poco cómo piensan los sectores ricos de la ciudad. Entonces él es un personaje curioso, porque él, por ejemplo, no se frustraba. En el 67, él como está muy estresado, porque ya tenía mucho despelote con la jerarquía eclesiástica, era muy mediático, estaba, la verdad, muy dedicado a la acción pastoral, pero también social en la Villa de Retiro. ¿Qué hace? Se estresa, como cualquiera. ¿Y qué hace el hijo de un hogar rico? Bueno, le pagan un viaje a Europa, un año. Claro. Y él lo va preparando en el 67 y muere el Che Guevara, y él tenía devoción por el Che Guevara. Y muere en Bolivia, y ahí está el cuerpo y hay dos detenidos famosos. Entonces a él se le ocurre que él puede ir a buscar el cuerpo de Guevara y liberar a Regis Debray y a Ciro Bustos, que estaban detenidos, y traérselos, o enviarlos. Y entonces él cree que con una carta de un obispo muy importante, progresista, Jerónimo Podestá, con la carta del hermano del Che, que era vecino del barrio, amigo de la familia, le van a dar bolilla y se va a La Paz. Obviamente no le dan bolilla. Pero no se frustra, no es que dice, uy, qué macana, me vuelvo a Buenos Aires porque tengo que ir a París. No, dice, me voy de acá. Se va de La Paz a París y en París dice, bueno, pero si está por jugar Racing, era fanático de Racing, el primer partido de la final de la Copa Interamericana contra el Celtic, va a Glasgow. Claro. Después vuelve, poco tiempo, porque ya el papá le había conseguido una audiencia con Perón. Es decir, es un personaje de este tipo que, claro, tiene un aspecto muy positivo para mí, que él era un personaje de distintos mundos, no rompe con su clase social. Eso me gusta. Pero a su vez se puede cuestionar algunas cosas que pensabas fuertemente, como el peronismo, como el antiperonismo. Totalmente, digamos, ¿no? Él es... O sea, se daba esa libertad. Él es peronista ya a partir del 68, que conoce a Perón, muy peronista, con la fe de los conversos. Se señala que la Iglesia no puede estar ausente del proceso de liberación nacional. Y creo que nosotros los sacerdotes argentinos tampoco lo tenemos que estar. Y es por eso que en ese hacernos pueblo, en ese juntarnos con el pueblo, nosotros descubrimos el movimiento a través del cual se expresa hoy el pueblo argentino fundamentalmente, que es el movimiento nacional peronista. Por eso, saliendo al paso a alguna publicación que por ahí dijo que había sacerdotes del tercer mundo que hoy ya no eran peronistas, quiero afirmar que eso es totalmente falso, que la inmensa mayoría del movimiento, habrá algunos, pocos no peronistas, y es cierto también que la fe cristiana no compromete decididamente con una determinada opción política, pero la inmensa mayoría de los sacerdotes del tercer mundo apoyamos plenamente la candidatura del general Perón, que yo personalmente considero que hace rato que es el presidente natural de los argentinos y que el pueblo argentino hace 18 años que viene haciendo la campaña electoral para que él sea presidente a través de cárceles, represión, etcétera. Y vamos a luchar, y yo personalmente, como le dije antes, desde el puesto de lucha al cual se me llame, aunque sea el más sencillo de todos, para que la justicia social sea una realidad en nuestra patria. Y nadie mejor que Perón para realizar eso. Y el papá y la familia seguía siendo antiperonista, pero él seguía durmiendo y cenando en la casa de los padres. Y eso le cuestionaban mucho, por ejemplo, Mario Firmenich, le va a cuestionar mucho porque él, como era además asesor espiritual de la Acción Católica, llega a ser asesor espiritual de Firmenich, de Carlos Ramos, de otros alumnos del Colegio Nacional que luego van a ser
importantes dirigentes de montoneros. Y los lleva incluso a los campamentos que organizaba la iglesia, zonas pobres del país. Y ahí él los embala mucho con la lucha armada. A mediados de O sea, los él no 60. tenía contradicción con la violencia. Al principio él, no, yo creo que no. No era que él tomó las armas ni por asomo, nunca, pero sí comprendía y justificaba y en un momento alentaba a los jóvenes a rebelarse a través de la lucha armada. Eso hasta el 73. Esto es importante. Es raro, ¿no? Porque uno de los mandamientos es no matarás. Sí, no matarás, pero ellos se escudaban en una definición famosa de una encíclica de Pablo VI sobre la rebelión popular, cuando la rebelión es legítima desde el punto de vista de la Iglesia. Y además es un punto importante para tener claro. Montonero nace de un sector de la Iglesia Católica. Y los curas progresistas eran muchos. Si vos solo tomás los curas, es decir, dejás los monjes, los que están en los conventos, y tomás los curas, y de los curas jóvenes, que son los que ponen en funcionamiento la parroquia. Los curas progresistas representaban casi el 30%, era un montón. Bueno, todos ellos pensaban... Además, por lo que decís, es un espíritu de época, ¿no? Muy de época. Pero ellos todos pensaban que las guerrillas, en un contexto de dictadura, de proscripción del peronismo, en ese momento la lucha armada la justifica. Y eso sucedió hasta el 1973. Después de 1973 es un gran quiebre. En democracia no. Reconocer una cosa, que cuando vos tenés un arma cerca, se te cambia todo tu psiquismo. Y de hecho, para mí la ejecución de Luchi fue gravísimo. Y no sé que lo mataron a Montonero, no se lo metiendo opinión. Lo mataron o lo mataron a Luchi, porque es la verdad. Pero es la verdad, no podés darte el lujo de hacer esos errores. En este momento es lo tremendo de la burocracia montonera, la nueva burocracia. No, y para mí muchos de los guerrilleros tampoco son pueblos, te aviso. Son pequeños burgueses intelectuales que aprenden la revolución en un libro, y no en la realidad, y que juegan con el pueblo, Le quitaron la alegría tremenda al pueblo de experimentar a Perón presidente 2 días después de haber sido elegido presidente. Y crearon un clima imperdonable de miedo al pueblo, castraron una alegría tremenda al pueblo. Y eso es imperdonable. Y ahí los curas, la mayoría de los curas progresistas, con Mujica a la cabeza, dicen no, la lucha armada ya no va más, Montoneros y los grupos guerrilleros tienen que deponer las armas, ahora está Perón, y el socialismo es el peronismo, dice él también. Entonces, es la vertiente de los curas progresistas menos de izquierda, digamos. Igual, visto desde hoy, por supuesto, es más sencillo, digo, la relativización del asunto de no matarás es muy fuerte. Es fuertísimo. Visto hoy, ¿no? Digo, en aquel momento hablamos del espíritu de época, pero digo, bueno, no matarás, pero... Sí, desde ese momento también, porque así como en la iglesia hay un ala progresista, también hay un ala muy fuerte que dice eso está mal, que es mayoritaria además. Montonero tenía un aire también muy pacato en un punto. Totalmente, al principio es muy conservador y muy católico. Fíjate que los primeros comunicados los nombran a Dios casi todas las veces. Al principio uno no sabía de dónde venían, de qué lugar. Por eso muchos lo identificaron al principio con la dictadura de Onganía. Estoy hablando del debut de Montonero, que es el secuestro y asesinato de Aramburu, totalmente justificado y relativizado por los curas progresistas, hay que decir. Claro. Esto es así. Yo creo que sí, desde hoy se ve claro, pero creo que fue un grave error también, si me tengo que opinar. Me parece que, como decís vos, la doctrina es bastante clara. Sí, no solo la doctrina, digamos, matar está mal. No está mal. Hoy sabemos que matar está mal, digamos. Pero esto tenía el valor agregado de que no eran personas simples y comunes, mortales, sino que habían estudiado filosofía, teología, eran curas. Se supone que son... Y estaban difundiendo una palabra que decía no matarás, sí. Claro, además los curas se supone que tenían una relación especial con Dios, aunque sea por tantos años encerrados. ¿Cómo se da la relación de Mujica con los montoneros, con la cúpula de Montoneros? ¿Los conoces desde chicos? Bueno, sí, los conoce de chico y yo diría que fue decisivo para ellos
porque como dicen Firmenich y otros exmontoneros, él los impulsó. Después de este campamento especialmente... ¿Hubiera habido montoneros sin Mujica? Sí, seguro que sí, pero sin la Iglesia Católica no, porque eran muchos los curas que estaban en esto. Pero Mujica era el más conocido. Y además las cosas que él decía llegaban mucho más masivamente, porque tenía tanto impacto. Pero él es fundamental y los curas son fundamentales. A la Iglesia le cuesta asumir esto, asumen mejor, me parece, a esta altura, la postura de otro sector de la Iglesia que bendijo las armas de la dictadura, de Onganía y de Videla. Eso lo tienen más asumido. Lo otro les cuesta, pero hay que señalarlo, porque si no, no se entiende lo que es Montoneros. Pero después se va, después de ese famoso campamento de febrero del 66, él se va, claro, a Europa y vuelve cambiado. Ya se distancia de Montoneros hasta que con el secuestro y asesinato de Aramburu se vuelven a acercar porque ahí mata la policía en un tiroteo a Ramos, Carlos Ramos, que fue uno de los primeros montoneros, y a Fernando Abal Medina. Y él era muy cercano a Carlos Ramos y a toda su familia, y va y da la misa y todo eso. Lo detienen una semana y tiene frases fuertes, pero ya siempre apuntando a Perón. Él juega mucho en tándem con Perón. Ya cuando Perón vuelve, claramente se pone detrás de Perón y se pelea fuertemente con Montonero a partir del asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, que era amigo de él. Y ahí hay una gran división de montoneros que él propicia. Ahí sale la lealtad. La lealtad. Y se llevan un montón de cuadros, especialmente en el movimiento villero peronista. O sea, hay una interna en Montoneros, de la cual de un lado queda la cúpula montonera que conocemos, Firmenich, y del otro lado quedan un montón. Mujica, pero con la juventud. Mujica es uno de los baluartes. Y las amenazas de muerte que recibe, él las atribuye a Montoneros. Ya estaba peleado con López Rega, después se pelea con Montoneros, y cuando lo asesinan el 11 de mayo del 74, el presidente era Perón. Pero Perón, en ese sentido, él estaba peleado sí con algunos jefes montoneros, pero no con toda la juventud, porque los necesitaba para compensar a los otros. Ahora, el hecho de que se llamara lealtad ya decía algo. Sí, lealtad a Perón. Y Mujica ahí celebra todo el nacimiento, porque cuando se desprende esas columnas, eran columnas armadas, o sea que hubo mucho despelote entre ellos. Amenazas, tiros, bombas. Como se van de la plaza. Cuando surge lealtad, la reacción de Montonero es muy fuerte, pero los dos sectores eran sectores armados. Fueron duros. Todo esto el kirchnerismo obviamente no lo dice, porque según los kirchneristas, Montonero nació para combatir a la dictadura de Onganía, después hibernó y volvió contra Videla, ¿no? Ahora, en el momento del asesinato de Mujica, en principio, ¿a quién se atribuyó? Bueno, nadie se atribuyó el semejante crimen, pero eso vos sabés que el otro día estaba repasando y hay muchos crímenes en los 70 que nadie se los atribuyó, porque nadie quería quedar expuesto de esa manera públicamente, porque hay que matar a un cura. Después de la misa, por ejemplo, obviamente desarmado, pero entre los feligreses dio la misa y a la salida una persona lo esperó, lo llamó y lo ametralló. Hay que matar a una persona así, parece un asesinato casi mafioso, después de la misa. ¿Con la gente ahí? Con la gente ahí. ¿Y a ese señor no lo agarraron? No, al asesino no, se fue. El asesino lo esperaba un auto ahí y se fueron. Nadie se atribuyó este crimen. Las primeras sospechas apuntaron a Montoneros, en parte porque el cura había hablado con Antonio Cafiero, que era el presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Bueno, pero a mí me pasó con el padre Mujica. El padre Mujica me dijo a mí, cuando yo era presidente de la Caja de Ahorro, en el año 74, me viene a ver una tarde y me dice, Antonio, ando con mucho miedo. ¿Qué le pasa, padre? Nada, sé que me van a matar. ¿Pero por qué lo van a matar? Pero no, usted lo quiere el pueblo, usted es un amigo de todos nosotros. Sí, pero no, los montoneros me van a matar. Juro ante Dios que esto me lo dijo el padre Mujica 2 días antes que lo justiciaran. Pero con Jacobo Timerman, que era el director y dueño de La Opinión, y Timerman, por ejemplo, estuvo muy valiente y sacó un recuadro en tapa,
3 días después del asesinato, explicando y contando su último diálogo la semana anterior con Mujica, donde Mujica le dice: estoy muy peleado con la plana mayor de Montoneros, con Firmenich y con Roberto Quieto, temo por mi vida. Pero el juez de instrucción no llamó a nadie y cerró la causa rápidamente, muy rápidamente. Hasta escribió mal el apellido de Mujica. Y recién se va a reabrir 10 años después, en el 84, y ahí aparece Ya en democracia. Claro, aparece por primera vez el nombre de la AAA. Hay un preso en Neuquén que dice: yo colaboré en el asesinato de Mujica, de Rucci, de Cori, de un montón, porque estaba en la AAA. Si me trasladan a Villa Devoto, les cuento todo. Y acá, como somos, ¿viste? Salían todos los medios a decir: uy, vamos a descubrir todo. Ahora sí sabemos, claro. Ahora sí sabemos que nosotros los periodistas somos así, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, resulta que era un impostor el tipo, que había leído un reportaje de otra persona y se había imaginado todo eso para ser trasladado. Pero el relato, si vos lo ves, tenía gruesa falla. Y el tipo involucraba a gente que después lo iba desmintiendo. Y era gente que él había conocido en su periplo por los penales del país. O sea, el tipo formando... Claro. Son muy imaginativos los presos. Ahora, y la cerraron. Y después volvió a aparecer. Pero ahí aparece por primera vez la AAA, digamos. En el 84. Que obviamente no existía la AAA. Claro, que es un lugar bárbaro para echarle la culpa, ¿no? Digamos. Bueno, eso yo creo que es un punto clave. Yo he leído libros sobre la AAA. Ninguno me explica nada. Pero son todos atractivos porque el peronismo, por un lado, tiene esa astucia siempre de decir: bueno, es un loco, un esotérico. Nosotros no somos así, somos re buenos. Claro. O sea que este vino y copó ese lugar, se hizo amigo del general, se hizo amigo de Isabelita, no se usó. Pero bueno, ya murió. Así que nosotros no tenemos nada que ver. Yo no creo eso. Lo perrega es el otro. Y después la izquierda bárbara, porque dice: no, al kirchnerismo. Dice: no, fue la ultraderecha armada. Los nuestros, Montoneros, no, habrán matado a algunos, pero nunca iban a matar a Mujica. O sea que le cerraba. Y vos sabés que el kirchnerismo invirtió años y años en la justicia, hasta que en el 2012 el juez Ollarvide, Norberto, determinó, hizo una declaración, porque ya habían muerto todos, no tenían ningún valor, pero dice: no, lo mató la AAA, lo mató el subcomisario Rodolfo Almirón. Y ahí cerró todo. Porque él fue editando los testimonios que había, le recortaba un poquito, ¿viste? Dejaba más o menos. Y encontró uno que después de 37 años dijo: no, todo lo que yo declaré es mentira, tenía miedo. 2011 fue Almirón. Lo vi, dije que no, pero sí. Después volvió a perfeccionar su relato, ya en el reportaje periodístico, lo había divisado ya en el último banco. Claro, ya sabía. Claro, y alguien preguntó y no dijo nada. No, yo la verdad que pude haber sido ingenuo, pero pensé que Almirón y otro vinieron a misa, ¿viste? Pero como todos estaban contentos, porque al final habíamos encontrado el asesino y ya está. Los periodistas, todos decían: bueno, sí, el AAA. Porque ¿cómo va a ser Almirón? Digo, que se va a tomar, va a ir en taxi o se va a tomar un auto. Voy a ir a misa a lo del padre Carlos, a quienes no veían desde hacía como 8 o 9 meses porque habían terminado peleados. ¿Cómo él no va a avisarle a Mujica o a otros: che, acá está Almirón, que es culata de López Rega? Una cuestión muy interesante que yo analizo y cuestiono bastante en 2 capítulos del libro, porque me sirve, creo yo, para ver cómo el kirchnerismo ha utilizado la justicia, ¿no? Comenzamos hablando de por qué hablar de Mujica. 50 años después todavía tiene un uso político la muerte de... Totalmente, yo creo que el kirchnerismo lo ha actualizado. Carlos Sergio Francisco Mujica fue también víctima de una Argentina violenta. Para mí negativamente, porque negativamente para todos, porque lo ha Monseñor García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, dijo secuestrado, yo digo lo mismo, lo ha secuestrado a Mujica, lo ha amigado con Montoneros y lo ha puesto en el panteón de los Montoneros. Y ha reconciliado todo, porque si vos... Lo cual sería una enorme traición. Una enorme traición para Mujica. Para Mujica.
pero ¿quién se va a quejar? Ya sus hermanos están muertos, algunos también habrán participado de esto, y los curas villeros también participaron de esto. Pero fíjate lo que ocurre, ahora cambió todo. Monseñor Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, hombre del Papa Francisco, si los hay, el Jueves Santo, en la misa para todo el clero de la ciudad, dijo unas frases muy llamativas. Primero dijo, vamos a conmemorar el 50 años del asesinato del padre Carlos, que tuvo sus luces y sus sombras. Tenemos que rescatarlo de la grieta porque hemos dejado que su nombre sea secuestrado por alineamientos políticos e ideológicos. Y todos los curas villeros obviamente están con ese mensaje. Ahora vamos a ver, pero cuando yo fui a la capilla de Cristo Obrero, en la Villa 31, el padre Nacho, muy agradable, muy trabajador, pero tenía ese relato, digamos, kirchnerista de no, la mató la AAA, esto, todo eso. Yo le dije, mire, es un personaje muy importante como para que lo parcialicen. Mujica es mucho más que lo que están pintando. Y ahora están todos así. Ahora todos participaron en eso. Los curas villeros de cabeza. Incluso hicieron campaña contra Milei, ¿te acordás? Con qué fervor. Ahora cambió todo. Yo creo que el cambio es muy positivo, esto de García Cuerva. Y imagino que detrás estará el Papa Francisco, porque obviamente, teniendo un Papa argentino, el primado de la Argentina, que es el arzobispo de Buenos Aires, no va a hacer algo así sin el permiso. Y me parece bien eso, porque yo creo que hay que empezar a cerrar estas cosas, ¿viste? O sea, no dejar que sangre y sangre y sangre. Pero esa resignificación de la historia, digamos, es básicamente no solo con Mujica, sino que es lo que hizo el kirchnerismo con todo, en su relato con todos los temas. Yo creo que lo que ellos han hecho ha dañado mucho al país. Creo que se han aprovechado de todo eso. Han rescatado la historia, pero para enfrentarnos en el presente. Ellos, los buenos, contra los otros, los malos. De todo punto de vista está mal, porque hasta el kirchnerismo, los jefes montoneros habían hecho, algunos más, otros menos, alguna autocrítica. Firmenich muy poco, pero perdía bastante. Bacanar Baja también bastante. Claro, después, como fueron reivindicados, ¿quién iba a decir nada? Que la política siempre va a hacer eso, porque la política no le interesa la historia. Pero eso yo diría, por eso hablan todos los grupos políticos. Hablan tanto de memoria y no de historia, ¿no? Claro, a ella le gusta la memoria, porque la memoria es, viste, parcial, vos te acordás de lo que querés. Pero creo que el hartazgo con el kirchnerismo incluye el uso de los 70, no se queda acá, pero como esto fue tan importante para ellos, esto también entra dentro del pasivo del kirchnerismo. Cuando uno dice por qué la gente banca tanto a Milei a pesar del ajuste tan tremendo, yo creo que porque tiene la esperanza de que algo mejor va a suceder frente al hartazgo que le provoca el kirchnerismo. Es hartazgo puro. Seferino, muchísimas gracias. Por favor, Osvaldo, gracias a vos.